Bueno, en el ámbito del ActiSud 2025 que se va a llevar en Santa Fe, Argentina, con la TV Red, que también es uno de los programas que tiene el ActiSud, vamos a hablar sobre las transformaciones, arquitectura, ciudad y territorio en tiempos de cambio. Bueno, la ciudad de Tarija, como ustedes pueden ver ahí, en ese contexto sudamericano, que se encuentra en el sur, en el extremo sur de Bolivia, colindante con Argentina, cerca también de Paraguay. Y como ustedes pueden ver ahí, Bolivia tiene tres pisos ecológicos, un piso de altiplano, los pies de montaña como valles y la parte amazónica. Tarija se encuentra ese sector que es pie de montaña, que son valles a una altitud de 1800 metros sobre el nivel del mar. Culturalmente siempre está relacionado específicamente con la provincia de Salta, algo que hace que tenga una relación más directa con Argentina. Bueno, vamos a dividir lo que es Tarija en tres partes. Esto no implica que no vayamos a ver también el precio contemporáneo, pero tenemos la época colonial, la época republicana y la época moderna. ¿Por qué la época colonial? Es desde la fundación, desde 1574, hasta la creación de la República, que es en 1825. Ahí entonces tenemos un periodo bien marcado. Luego tenemos la época republicana, que es de 1825, justamente desde la creación de la República de Bolivia, hasta 1920, que es cuando se empieza a generar el movimiento, o sea, empieza a gestarse la racionalidad y toda esa situación, que se coloca un número que no es cerrado, pero que arranca desde ahí el movimiento, la época moderna para cierta línea. ¿Por qué colocamos esas tres épocas? Porque en nuestro plan de ordenamiento territorial, eh, los edificios catalogados son los que se encuentran justamente en nuestras tres épocas. Como bien dice el Artisur, tenemos que hablar de un contexto del territorio, tenemos que entender que todo territorio está manejado, se encuentra la parte social, la parte política, la parte económica, la parte ambiental. Todos esos elementos tienen que ser analizados cuando queremos ver algún hecho o alguna situación que pase en una ciudad, y más aún en el centro histórico. Dentro del centro histórico también podemos manejar tendencias, corrientes, moda, estilo, entre otras cosas, que siempre están inmersos en el tipo de construcción, en el tipo de pensamiento, porque no solo es la parte física, sino que está la parte inmaterial, que es importante en la gesta de un centro histórico. Bueno, ese es el centro histórico de la ciudad de Cali. En su pantalla, en la mano izquierda, podemos ver muchos colorcitos, tal vez no los podamos entender, pero les explico un poco. Lo que tenemos en morado es el área de transición. Más adentro tenemos un área en color naranja, que es el área patrimonial, y al centro tenemos un área en color amarillo, que es el área monumental. Y a su vez, vemos ahí una mixtura de colores verdes, colores azules y colores rojos. Los verdes son las construcciones con categoría C, los azules son las construcciones con categoría B y los rojos son las construcciones con categoría A. Esto está determinado ya por la normativa de la ciudad de Tarija. Bueno, en ese recorrido que vamos a hacer muy rápido, vamos a ver que la ciudad colonial de Tarija generalmente está compuesta por las congregaciones que empezaron a llegar y han dejado su legado como son las iglesias en este contexto católico, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo,
primera iglesia, que es la Loma de San Juan, se determina que es la primera iglesia que tenemos en Tarija. Luego tenemos eso en la parte izquierda, al centro tenemos la iglesia de San Francisco y a la derecha tenemos la catedral. Estas están dentro del periodo colonial porque están dentro de 1574 a 1825. Luego tenemos, y algo que seguramente ustedes lo reconocen muy bien, y que es la iglesia San Roque, aunque esta iglesia no está dentro de ese periodo colonial, pero tiene una transición, aún consolidándose en el periodo republicano. ¿Por qué lo colocamos aquí? Porque es uno de los puntales de los que estructura también la ciudad en base a las congregaciones y edificaciones eclesiales que tenemos en el centro histórico. Ahora, tenemos la fotografía física del el edificio, que es específicamente la iglesia. Al lado tenemos la fotografía de los danzantes, de los chunchos. Esto nos lleva a entender que hay una relación entre lo material y lo inmaterial. Lo inmaterial, que es la música, la danza, las tradiciones, que son las que dan identidad a los lugares. Específicamente ahora hablando de Tarija, es la fiesta más importante y declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahí vemos también que los chunchos están en otro contexto patrimonial, que es la Casa Dorada. Entonces, ese escenario, ese centro histórico, es donde se mueve esa tradición. Eso es importante relacionar en el centro histórico. Y luego tenemos el plano con unas líneas de colores que nos muestran cuáles son los recorridos y en distintos días de los chunchos promesanos. Miren que es una maraña de líneas que son las que se mueven dentro del centro histórico. Eso es importante para que entendamos qué tanto influye el patrimonio inmaterial en el patrimonio material. Seguimos con esto del contexto. Aquí sí ya tenemos a la Casa Dorada en su máximo esplendor, que data de 1876, más o menos, pero es de esa fecha, ¿no? Ahora, yo les pongo, como este es contexto, les pongo, miren qué pasaba en el mundo cuando nosotros, como tarijeños, como la ciudad de Tarija, se terminaba de construir la Casa Dorada, qué es lo que iba pasando en el mundo. Por ejemplo, tenemos el primer rascacielos que se construye en Chicago, que es de la Escuela de Chicago. Luego tenemos también contemporáneo a la Casa Dorada, se implementa la famosa Estatua de la Libertad en Nueva York. Y en París, Francia, la Torre Eiffel, que también es contemporánea de la Casa Dorada. Pues miren ese contexto, ¿no? A nivel mundial. Mientras nosotros manejamos materiales todavía de barro, que es el adobe, materiales como la madera, en otras partes del mundo ya estaba floreciendo lo que es el acero. A veces nosotros pensamos que la Casa Dorada es muy antigua, pero tampoco es tan así, ¿no? Sino que nuestras ciudades son más nuevas. Entonces, ya en el mundo globalizado ya se maneja otro tipo de materiales y ya inclusive se hacían rascacielos. Y aquí muestro otras fotografías del contexto del centro histórico, donde ya vemos casonas, como la Casa Dorada, con la misma riqueza arquitectónica. Esto es de la época republicana. Ahora, hablando un poquito volviendo hacia atrás, no les comentaba ahí de la época colonial, tenemos que entender que nosotros veníamos de estilos como el Renacimiento, el renacentista, el manierista, el barroco, que son influencias para la época colonial.
y nosotros, ya el mundo se llama globalizado, ya era globalizado también, ¿no? Porque nosotros empezamos a heredar esa arquitectura, ya los conquistadores llegan con ese tipo de arquitectura a nuestro continente para replicar justamente ese tipo de arquitectura, ¿no? Ahora, ya entrando en la época republicana, nosotros ya nos empezamos a encontrar este tipo de edificaciones que ya muestran otros indicios. Estas ya están influenciadas por el tema de la Escuela de Bellas Artes de París. Eh, por ejemplo, aquí encontramos arquitectura academicista, arquitectura esteticista, historicista. ¿Por qué empieza a agarrar eh, muchos, muchos ámbitos de varios estilos y que van a lograr este tipo de edificaciones con tanta calidad? Bueno, estoy tratando de buscar dónde está mi puntero. Tarija pertenecía a la Intendencia Salta Tucumán. Inclusive tiene un decreto y justamente estaba viendo una documentación que recién se aprobó en el Consejo, eh, donde se determina que es una provincia separándose de Salta Tucumán a Tarija, ¿no? Y luego ya la historia hizo que pertenezca a Bolivia. Ese es un contexto muy importante. Bueno, decíamos que estos son de casas de estilo academicista, casas de estilo historicista, renacentista, eclecticismo historicista, que como ustedes pueden ver, yo las puedo encontrar en Europa. En cualquier ciudad importante de Latinoamérica se encuentra ese tipo de construcción y las tenemos en Tarija. O sea, Tarija ha tenido unos contextos muy importantes en mi vida. Si ustedes ven, estas casas son entre 1880 y 1920, para una población tan pequeña eran realmente construcciones de mucho lujo. ¿Qué pasa? ¿Por qué empiezan a pasar esas construcciones? Lo que sucede es, y eso por eso es el contexto siempre geográfico, geopolítico, cuando Bolivia pierde el mar, ya no había un ingreso hacia las grandes urbes que eran antes Potosí y Sucre, más al norte de Bolivia. Ese flujo de comercio se corta y empieza a suceder el flujo de comercio desde Buenos Aires. Y Tarija se convierte en el punto conector entre Buenos Aires y Potosí y Sucre, que eran las ciudades que necesitaban esa provisión. Entonces Tarija tenía, estas casas eran comerciales, por si acaso. Bien. Eh, y ya pasando a la época moderna de Tarija, tenemos un rico legado nosotros del Art Deco. Bueno, ya sabemos que empieza el racionalismo, el organicismo, y empieza a aparecer el Siam, empieza a aparecer la escuela de Bauhaus, pero una de las más importantes y estilos que se van gestando en la ciudad de Tarija es el Art Deco, como ustedes pueden verlo aquí. Hay los edificios primarios del Art Deco, como es el gobierno municipal que está a la derecha. Tenemos al centro también otro edificio gubernamental. Y aquí donde les marco tenemos un hotel, que ya es un Art Deco más dinámico, más fluido, porque se dan cuenta que ya no tiene una arista en la esquina. Entonces es un Art Deco ya posterior a los primarios que hemos visto. Eso es interesante, ¿no? Miren que tenemos la Casa Blanca de Estados Unidos y tenemos el gemelo de Tarija, que es el gobierno autónomo departamental de Tarija. O sea, no es que es una copia, sino que en ese contexto de entender por qué se genera ese tipo de estilos. Este es un estilo neoclásico, a diferencia de lo que les mostré hace rato. Lo que pasa es que por decretos, tanto en Estados Unidos como en Bolivia, se determina que los edificios gubernamentales adopten este tipo de arquitectura. Porque es una arquitectura sobria, es una arquitectura monumental y es una arquitectura respetable.
que transmite ese liderazgo y transmitía, ¿no? En esa época estamos hablando de principios de 1900, entonces se empieza a generar este tipo de arquitectura. Un dato interesante es que, miren que hace rato cuando les mostraba el Art Deco ha sido utilizado, ha sido proyectado por los nazis, porque entendían que el Art Deco eran edificios igual sobrios, pero con cierta racionalidad y mucha personalidad. Entonces los nazis adoptan este tipo de estilo, ¿no? A diferencia de los norteamericanos, y en Bolivia que se adopta el neoclásico. Hasta donde yo les mostré hace rato, es lo que maneja la normativa de Tarija como edificio patrimonial. Pero como siempre yo comento, los edificios patrimoniales todo el tiempo se están construyendo. A veces tenemos la falsa, o sea, el mal concepto de que patrimonio es lo antiguo, o que patrimonio solo lo ven los viejitos y siempre me río de eso. No, el patrimonio lo hacemos todos los días, porque si algún edificio contemporáneo, moderno, entra dentro de la memoria colectiva de la gente, se convierte en un patrimonio. Ya no puede ser retirado de ese espacio, no puede salir de ese contexto que la gente vio adoptado. También tenemos, aquí puedo mostrarles que tenemos en el centro histórico algunos ejemplos del postmodernismo, que viene a partir de 1960 cuando el CIAM ya deja de funcionar, que es el Congreso Internacional del Movimiento Moderno, ¿no? Que lo manejaba Europa. Tenemos buenos ejemplos de edificios de postmodernos. Son buenos ejemplos, pero a la vez también han hecho algún daño al centro histórico. Por ejemplo, este edificio anteriormente existía uno que era de época republicana, como decía, de estilo academicista. Luego se reemplaza por este edificio de postmoderno, que como ustedes ven tiene elementos que se manejaban anteriormente en la época republicana, porque esa es justamente la línea que maneja el postmodernismo a comparación del modernismo que ya pasa la época, como que vuelve a mirar el pasado, vuelve a tratar de identificar la historia del sitio en el que se emplaza. Entonces, como les digo, es un buen ejemplo, una buena resolución del postmodernismo, pero también ha hecho un daño al retirar el edificio original que existió, ¿no? Tenemos ya en la época contemporánea, miren el contraste, no es la misma ciudad. Tenemos edificios ya de estilo del minimalismo, ya vemos una racionalidad en los colores inclusive. Ustedes ven, parecen que hubiese diseñado el mismo arquitecto, pero no es así. Como que ya en Tarija se genera esa tendencia para que se puedan gestar este tipo de edificación. Bien, pero dentro de todo lo que les he explicado, en el centro histórico existe este otro tipo de edificación, vernacular o popular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, son edificaciones de una sola planta, con puertas muy simples que dan directamente hacia la calle. Estas tienen un patio central, eso es importante recalcar, porque en esos patios centrales se generaban las reuniones familiares o con amigos. Ahora, este tipo de edificaciones son, como su nombre indica, de una populares porque son de la clase media baja, pero que están inmersas en todo el centro histórico. En medio de esas casonas que veíamos hace rato, se encuentran también este tipo de edificaciones. Y vernáculas porque son únicas. Estas sí son edificaciones que no las va a encontrar en otro lugar, como el blindaje de piedra o el blindaje de ladrillo visto,
algunas han sufrido que las pintan sin saber el valor que tiene el material visto, pero estas edificaciones vernaculares son únicas de la región. Yo no las encuentro en otro lugar. A diferencia de las republicanas, donde si estoy en la calle por Europa, y eso a veces es parecido a lo que está en Tarija, porque justamente es la arquitectura que se trajo de Europa, ¿no? Esta arquitectura es relevante, pero es la que sufre más riesgo, ¿no? Ustedes pueden ver que en el centro esta casita está ahí peleando con otro tipo de arquitectura que trata de ya desplazarla en su totalidad. Aquí vemos otros ejemplos de esa arquitectura vernacular, que es una arquitectura que maneja una escala muy interesante y que es característica de la ciudad. Y es muy amigable, deja, ustedes pueden ver por el ancho de las calles, de eso me olvidaba de comentarles que las calles en el centro histórico de Tarija, desde su fundación son muy angostas, son entre 7, 8 o 9 metros máximo de ancho, incluido la calzada y la acera. Entonces, al tener este tipo de edificaciones, deja entrar la luz, deja entrar el sol, deja correr los vientos con tranquilidad, mientras que cuando ya tenemos, por ejemplo, como este edificio de la esquina, ya empieza a generar problemas en cuanto a iluminación y ventilación. No solo hacia la calle, sino que hacia los vecinos que ustedes pueden ver en ese sector. Mientras que esta construcción sí tiene un patio central. En esta también pasa lo mismo. No sé si ustedes pueden ver este árbol, es un, se me dio la palabra, pero es esto me demuestra que aquí hay un patio central. ¿Sí? Es un lapacho rosado que está dentro del patio de esta construcción. O sea, no solo la vegetación está por fuera, sino que también internamente. Y eso es lo que no sucede en este tipo de edificaciones que ya están proliferando en el centro. Ese es un problema muy complicado. Me voy a los números. Ya hemos visto imágenes, pero tengo una diapositiva de números y aquí se refleja la realidad de lo que les iba a contar. Las construcciones de categoría A son en su totalidad 22 catalogadas con esa categoría, que son las construcciones más importantes, como les mostraba la Casa Dorada, las iglesias. Entonces, miren que aquí, esta es una encuesta, bueno, hicimos un relevamiento, la Universidad Juan José Sarate con alumnos del proyecto de grado, lo hizo el 2024, el año pasado, pero a partir del 2010 al 2024, ¿qué es lo que ha pasado? En 2010 teníamos 22 construcciones y actualmente se mantienen las 22 construcciones. Bueno, estas se mantienen porque tienen ordenanzas, tienen leyes que las van protegiendo. Ya las categorías B, que son esas construcciones también de muy buen nivel que tenemos de la Escuela de Bellas Artes de París, han ido desapareciendo. Lo que pasa es que estas construcciones ya son particulares, a diferencia de las de categoría A. Entonces, las de categoría B, en 2010 teníamos 77 y el 2024 69. Ya se han perdido 8 de esas construcciones, que es el 3%. Ahora, las de categoría C, que son las construcciones vernaculares, populares que les mostraba hace un instante, estas construcciones son las más vulnerables. Miren, que teníamos 325 en 2010, ahora tenemos 276. Se han perdido 49 de las construcciones, es decir, un 15% del total ya se ha perdido en este trayecto. Eso tiene que llamarnos la atención. Este es un problema grave, porque estamos perdiendo el único legado original del centro histórico de la ciudad de Cali. Y aquí les voy dando esos contrastes que existen en el centro histórico. Por ejemplo, yo tengo este edificio que es edificio
constructivista, lo podemos llamar, es un edificio de la época moderna. Y al frente, sobre la misma esquina, tenemos esta construcción que debe datar igual de la época colonial. Entonces, este es de la época moderna y este es de la época colonial. En esta fotografía vemos este perfil de día, cómo termina con el edificio que tenemos en esta fotografía. Este manzano ha cambiado totalmente la fisonomía del centro histórico, esta característica de construcciones a un solo nivel, que es un problema también, no hay, es un contraste muy fuerte. Puede ser que vaya a funcionar, pero esto es este es un momento de discusión. Si esto va a continuar así, no va a continuar así, ¿cómo tenemos que enfocar el centro histórico? ¿O mantenemos el legado que teníamos anteriormente o nos vamos a empezar a trabajar sobre arquitectura contemporánea, olvidándonos de lo que es las edificaciones patrimoniales? Bien, un dato curioso de esta construcción, no parece algo relevante, pero su muro mide 1,40 de ancho. Es una construcción de una planta, pero el muro mide 1,40 de ancho. Es de adobe. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una radiografía de los anchos del muro, eso me determina qué tan antigua es la construcción. Esta es una de las primeras edificaciones, los primeros muros que se construyeron en la ciudad de Tarija. No parece, pero tiene esa relevancia, ¿no? Y se hicieron intervenciones tratando de preservar ese patrimonio. Tenemos aquí este ejemplo. Este es el perfil original. Esta construcción de una sola planta, con muros entre 1,20 y 1,40 de ancho. Se construye un banco y se eleva un piso más, como que retranqueado y haciendo alusión al tipo de aberturas que tenemos aquí abajo, pero invertidas en la parte de arriba. Es una buena intervención. De hecho, un estudio de fachadas para que resalte lo que es el edificio patrimonial y quede por atrás el edificio contemporáneo. Ahora, aquí ya está para que ustedes juzguen, ¿no? Está bien este tipo de intervenciones, no se debería haber tocado la planta baja y tendría que haberse quedado tal cual como era el edificio, o incorporar este volumen que tenemos aquí atrás, si bien está justificado teórica y prácticamente, pero el resultado lo tenemos que está abierto para que sea claro, ¿no? Pasa aquí también algo similar en la foto del medio. Esta es una construcción vernacular de una sola planta, ¿no? Con un muro de adobe. Se respetan los muros, pero internamente se hace un nuevo reciclado y nace un edificio acristalado que trata de perderse o minimizar o desmaterializarse en relación a lo que es la construcción original. Entonces, son ejemplos que ya se han ido trabajando en Tarija, son cosas reales que todavía siguen en el tapete de la discusión, ¿no? Porque está bien seguir esta tendencia, tenemos que conservar al 100%, o si las conservamos, los dueños no les conviene y los acaban derrumbando, y eso es lo que pasa, por eso hemos perdido el 15% de estas edificaciones, o dejamos de que dejen por lo menos el legajo, el legado de la construcción original y por atrás construyan otro edificio que sí les pueda ser rentables, tratando de respetar lo que estaba aquí. Entonces, esas son preguntas que todavía siguen en pie, ¿no? Y eso es algo que no solo pasa en Tarija, pasa en todas partes del mundo, en los centros históricos. Aquí tenemos otro tipo de intervención, este es el patio del Cabildo, pero ya es una intervención donde no existía nada, solamente este de aquí, este elemento de aquí sí existía, bueno, existe. También se incorpora una cúpula,
y se incorpora todo este edificio que es una arquitectura ya neocolonial, que busca generar galerías, tanto arriba como abajo, un balcón corrido, busca utiliza materiales como la teja, materiales como la madera y el piso de piedra, ¿no? Entonces, son ejemplos que son interesantes, han sido un aporte, son un aporte, pero que todavía siguen en ese debate de que si esa es la línea que tiene que continuar la ciudad de Tarija o tiene que ver otras alternativas. ¿Sí? Bueno, aquí vemos, ya hablando de todo ese contexto, y hemos entendido cómo se ha generado Tarija, cuáles son las épocas o tiempos por los que ha pasado, y aquí vemos ya imágenes de conjuntos de edificios. Eh, claro, nosotros vemos, por ejemplo, en la imagen del centro ya un perfil muy definido, y esto es específicamente de la época republicana. Vemos el mobiliario urbano como estos faroles que aportan a ese contexto, específicamente el centro de la ciudad. Tenemos el ensanchamiento de aceras que ha sido algo interesante porque esto ha ayudado de que no tenga autos estacionados y pueda disfrutar de la vista de esos perfiles, ¿no? Vemos aquí otra fotografía, este elemento que no rompe con ese contexto, toda la línea se mantiene. Aquí vemos un edificio de la época moderna que ha tratado de mantener la escala, el ritmo y la composición con la que se maneja en ese sector. Aquí volvemos a ver otra imagen con una especie de maceteros, tratando de que crezcan plantas que no vayan a dañar tanto la acera, y tampoco vayan a tapar lo que son las fachadas. Aquí veíamos el ejemplo que les mostraba hace rato, cómo se encaja en este contexto, en este perfil. Aquí vemos otros escenarios, y aquí hay dos escenarios muy importantes. Nuestra catedral está, termina con en una calle, como que queda como un elemento de telón, eso es interesante, a una cuadra de la plaza principal. Entonces es imponente esa vista, ¿no? Vemos que todavía se mantiene esa escala, porque si aquí tuviésemos un edificio alto ya rompería con lo que es la vista original de la catedral. Les cuento que esta fotografía del centro es en la misma esquina, pero mirando hacia otro lado tenemos la iglesia de San Roque, que es inclusive más imponente porque está justo en una loma y nos permite tener un remate en todo ese contexto patrimonial, ¿no? Aquí también nos ayuda un poco el mobiliario para dar esa contextualización. Lo que sí no nos ayuda ya es el tema de cableado, el tema de letreros que van rompiendo ese ámbito patrimonial, ¿no? Esto también es otra fotografía más cercana de lo que es la catedral. Aquí los árboles manejan una escala en la que nos permite disfrutarlos, tener sombra y también no agredir a lo que es la fachada. Entonces, esta es una buena intervención con este tipo de árboles, entonces eso también hay que tomar en cuenta qué tipo de vegetación hay que colocar en un centro histórico. Bueno, aquí vamos viendo algunos, no sé si llamar malos ejemplos, pero es algo que ya está sucediendo en nuestro centro histórico. Miren, esta es una construcción vernacular, pero ya tenemos a ambos lados estos dos edificios y ya estrangulan esta edificación. Ahora, esa es la línea que tenemos que manejar. Esta casa tiene que desaparecer. O sea, estos dos edificios han sido pensando en la construcción que estaba aquí. Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Han tomado en cuenta
el estilo original del centro histórico para poder proyectar esos dos edificios. Ellos han tapado el patio central, la iluminación y ventilación del patio central que tiene esta construcción. Y lo mismo pasa en esta fotografía. Todo este perfil que teníamos aquí, y estas eran categoría B, aparece de repente este edificio, este bloque. Sí, los clientes no, pero mira, está bien pintado, tiene un buen acabado, tiene ventilación aquí, pero ha roto con todo el contexto patrimonial de esa cuadra, que ya y es irreversible. Esto ya no va a volver a ser como antes. Ahora, ¿qué hacen? Estos edificios van a continuar. Sabemos que las calles de Tarija, como ven aquí, son angostas. Estos van a continuar. Van a desaparecer estas casas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son las alternativas? O sea, es un problema latente. Vemos también la invasión desde el comercio. O sea, tienen el espacio, como ustedes ven, para ofrecer su producto, pero tienen que sacar, y eso es una de las cosas que pasa generalmente en todo Bolivia, es sacar afuera, hacia la calle. Entonces, ya me rompe todo ese contexto. Vemos aquí, esas no son personas, por si acaso, son maniquíes. Vemos en ese contexto de ese edificio patrimonial, republicano, academicista, comercio que entre comillas es formal, pero también a su vez es informal, porque empiezan a sacar hacia la acera. Vemos que hay un buen tratamiento de vegetación, que no rompe con el contexto, un buen trabajo de mobiliario urbano, un ensanchamiento de acera, que tiene piedra laja, eso también debe enfatizar un cacho. Entonces, este tipo de elementos son los que rompen el centro histórico. Les quería mostrar, estas son las piedras laja. Si bien esta ya está elaborada en una época posterior o más contemporánea, pero una de las características del centro histórico de Tarija es que todas sus aceras son con piedra laja. Es algo que llama mucho la atención. No hay cerámicos, no hay otro tipo de materiales, no hay cemento, es piedra laja. Pero que a la fecha igual se empieza a reemplazar por otros materiales y deja de haber esa sincronía que existía antes entre todas las aceras. Ese es otro problema que tenemos actualmente. Aquí vemos más imágenes, miren este perfil, cómo ha sido degradado por los letreros, no respetan esta, esta abertura, arco de medio punto, no respeta. Aquí tenemos otro tipo de letreros, tenemos todos de todo tamaño, tenemos motocicletas en la acera, tenemos los maniquís, nuevamente, miren, aquí está la tienda, pero sí, tiene maniquís a los costados, igual, vemos toda esta situación. Entonces, eso son obstáculos que vemos constantemente en esa fotografía. Lo mismo, el paisaje urbano histórico ha sido tenemos el tema de las aceras, perdón, el tema de las ciclovías que existían, ahora ya, finalmente, bueno, como pasa en todos lados, ¿no? El cambio de gobierno, en este caso gobierno municipal, uno tiene una visión, otro tiene otra visión, y lo que ha hecho el otro no vale, entonces empezamos a hacer malas cosas, ¿no? Miren cómo aquí no se respeta nada, las ciclovías, existe el espacio, vemos que la plaza principal, que antes también estaba despejada, ahora otra vez volvieron los autos, no se aprecia nada, todos están estacionados, tenemos motocicletas, tenemos vagonetas, y bueno, cosas que van, no favorecen a un centro histórico ameno. Nuevamente vemos estos letreros portátiles que influyen directamente en la circulación de las personas, vemos abogados, arquitectos, son
una de las cosas que siempre digo, los principales degradadores a veces del centro histórico son nosotros mismos, los arquitectos. Es un problema real. Vemos comercio informal, las señoras que venden frutas, que se asientan por horas. Ese tipo de cosas están pasando en el centro histórico, ¿no? Y lamentablemente no tiene a disminuir, no tiende a seguir aumentando. Y ya entrando en otro contexto, yo aquí les muestro imágenes del río Guadalquivir. El río Guadalquivir es un elemento patrimonial, es un elemento patrimonial natural, porque gracias a este río es que se genera la ciudad, ¿no? Porque son los que, cuando vienen los conquistadores, fundan la ciudad a orillas del río Guadalquivir, y lleva el mismo nombre del río Guadalquivir de Sevilla, porque que funda es Cruz de Fuentes y Vargas, que venía desde Sevilla. Entonces tenemos nuestro propio Guadalquivir, estaría por eso denominada la Andalucía de Bolivia. Este es un espacio que también es parte del centro histórico, porque aquí está el centro histórico, al borde. O sea, más allá de ser un elemento natural que debe ser preservado y que es parte de la biodiversidad de la ciudad, también está dentro de la memoria colectiva de los ciudadanos, porque todos se inspiran en base al río, ¿no? Todos quieren ir al río, todos quieren ver el río. El río Guadalquivir es el elemento crucial de la ciudad de Tarija. No puedes hablar de Tarija si no hablas del río Guadalquivir. Entonces, aquí vemos otra imagen, aquí es el centro histórico, aquí tenemos el centro histórico. Entonces, esa relación directa nos hace entender de que el patrimonio no solo es la parte edificable, no solo es la parte material, sino que tenemos el patrimonio cultural, material y inmaterial, sumado el patrimonio natural que está dentro de la ciudad, y sumado también el patrimonio colectivo y material que hace que esas cosas no puedan desaparecer, ¿no? Y que tengan que ser revalorizadas. Este río tiene poca agua, por el tema de contaminación, es un elemento, un factor importante hacer este tratado. Estas riberas pueden o no ser recuperadas, eso también es un elemento a ser tratado. Miren, esta es la misma ciudad, esta es Tarija desde una terraza, vemos todavía algunos techos tejados, vemos una ciudad más horizontal. Aquí vemos una de las iglesias principales, ¿no? ¿Se acuerdan que era la iglesia de San Roque? Aquí la vemos con ese contexto, esa serranía que se encuentra allá al fondo. Y esta es la misma ciudad, pero ya con otro corte, ¿no? Ya con otro tipo de edificaciones, que ya no manejan esa horizontalidad, sino que ya manejan la verticalidad. Esas son cuestiones que uno tiene que decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguimos con la ciudad tradicional? ¿Vamos a una ciudad más contemporánea? ¿Hacemos una combinación? ¿Respetamos lo antiguo y traemos también lo contemporáneo, que son tendencias todas válidas? Pues esa problemática sigue latente, porque todavía la normativa no nos ha podido resolver eso. Siempre la discusión de que la normativa sirve o no sirve. Claro, para algunas cosas nos puede servir dependiendo de la conveniencia del proyectista, la conveniencia del propietario, y otras cosas no le va a convenir. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrar de Tarija, y espero verlos en Santa Fe en octubre. Muchas gracias. No sé si tienen consultas, ¿no? Estoy presto para eso. Si hay una consulta, me la hacen conocer. Parece que no hay. Arquitecto, una consulta. ¿El gobierno municipal qué medidas ha tomado para resguardar el patrimonio que se tiene en la ciudad? Bueno, voy a volver estoy trabajando con las diapositivas, vuelvo a la inicial, eh, donde ahí se ve que tenemos una normativa donde delimita 3 áreas. ¿Está?
delimita tres áreas: el área de transición, el área patrimonial y el área monumental. Determina cuáles son las construcciones que tienen categoría o valor patrimonial, y ya nos da algunos indicios de cuál sería la normativa si yo quiero intervenir en el centro histórico. Eso es lo que tiene el municipio, pero más allá no se ha podido reforzar ese tipo de normativa, porque se siguen derribando edificios. No tenemos algo coercitivo que me diga, bueno, ya no puedes construir, tienes que restituir el edificio que está ahí. Todavía falta mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer. No hay una actualización del inventario. Lo que nosotros mostramos hace rato es un trabajo de la universidad, pero no es del gobierno municipal, pues nos faltaría trabajar sobre eso. No tenemos un plan de gestión del centro histórico. El plan de gestión del centro histórico es, bueno, me dice, bueno, en 2 años voy a peatonalizar la calle Sucre, voy a peatonalizar la calle 15 de abril. En 3 años voy a poner en valor la Casa Dorada, voy a poner en valor la catedral, voy a poner en valor la iglesia, la Roma de San Juan. No hay un horizonte, eso es lo que necesitamos. Se pica de aquí, se pica de un lado, del otro. No estamos entendiendo el centro histórico como un contexto general, sino que seguimos pensando como elementos puntuales, ¿no? Respecto a la catedral, pero que le interesa lo que pasa alrededor. Pues nos falta todavía trabajar en eso.